Hola, bueno, nuevamente acá escuchando en voz alta el programa de ASDRA que hacemos gracias a la genial operación técnica de nuestra amiga Jenny Torrico, al espacio que nos da acá Luis Borzone, a todo el equipo de ABM, a todo nuestro gran equipo, que estamos casi todos, nos falta Rosa Ciotti que está en un evento de ASDRA, así que bueno, estamos en vivo. Otro jueves más al aire, 28 grados de temperatura. Y nos pueden dejar su mensaje. ¿A qué número, Luqui? Ahí dice 1, 3, 2, 0, 5, 8, 0. Muy bien, repetimos, 11 6205 8800. Bueno, estoy contento que nuevamente estés en la radio. Estamos cumpliendo el mandato presidencial. La presidenta de ASDRA dijo, quiero ver más jóvenes en la radio, quiero ver personas con síndrome de Down, que es eso de nada de nosotros sin nosotros, y al final están ustedes que son padres nada más. Así que bueno, bienvenido, Luqui. Gracias. Un placer tenerte. Encantados de tenerte acá, Lucas. Así que bueno, estamos en nuestro programa número 84 y estamos en la semana de la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down y hoy tenemos el privilegio de recibir a la licenciada Laura Weisman, psicóloga, especialista en personas con discapacidad, dirige 1000 versiones, productora de contenidos sobre discapacidad y coordinadora general de los talleres artísticos para jóvenes, canto, música, teatro musical y ritmos. Wow. Bueno, Lau tiene un enorme currículum, hace muchos años que la conocemos, y bueno, acá faltarían un montón de cosas de su currículum, y aparte es una hermosa persona, madre de 3 hermosos hijos, así que bueno, un placer y un privilegio tenerte acá. Nos va a contar un poco su visión, la experiencia de trabajar con personas con síndrome de Down. No te lo podés perder. No se lo pierdan. Además, toda la información del mes con todas las actividades para que compartas y participes con tu familia y amigos. Esperamos participes del programa de Radio ASDRA enviando dudas, preguntas, opiniones y saludos, dejando tu mensaje de audio o de texto antes o durante el programa al WhatsApp 11 6205 8800. Transmisión en vivo por www.1920live.com. Para el público general interesado en la inclusión de las personas con síndrome de Down, discapacidad y a toda la comunidad ASDRA. Bien. Bueno, tenemos una noticia, pero espectacular, que queremos compartir con todos ustedes. Y es que el presidente del Consejo Asesor de las Personas con Síndrome de Down de ASDRA participará como expositor en una conferencia mundial. Nos llena de orgullo, él es Leandro Otero, es el presidente de este consejo en ASDRA y participa como expositor en la Conferencia Mundial de las Personas con Síndrome de Down organizado por Down Syndrome International. En el evento se realizará el próximo 21 de marzo en la ciudad de Nueva York y en ocasión del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Leandro ha sido seleccionado como el único referente de Argentina en esta prestigiosa conferencia, donde compartirá su voz y experiencia para representar a nuestra comunidad a nivel global. Desde ASDRA, obvio, acompañamos y apoyamos a Leandro en todo el proceso, desde su inscripción hasta la preparación de sus materiales que presentará. Esta participación no solo es un logro personal para él, sino también un gran paso hacia la visibilización y defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down en nuestro país y en el mundo. Así que, wow, grande. Grande, Lean, felicitaciones. Felicitaciones para vos y la familia. ¿No? La familia, sí. Tremendo laburo, la verdad Sí. que bueno, hermoso. Bueno, ASDRA ilumina los monumentos del país y lanza el mensaje Hace foco en las personas por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. ASDRA
presenta la campaña Hace Foco en las Personas, una iniciativa que invita a mirar más allá del diagnóstico y reconocer a cada persona en su singularidad, derechos y sueños. Bueno, les contamos un poquito que seguimos con la muestra fotográfica que va del 7 al 21 de marzo en la Torre Macro, esto es Avenida Madero 1180. Y hoy, bueno, a las 17 horas, desde las 17 horas, también en la Fundación Macro se está haciendo una jornada cuyo eje es el empleo y la vida independiente. Todo esto tiene entrada libre y gratuita, tanto la muestra como esta jornada de hoy. Lo que sí les pedimos es que se inscriban en la página de Astra. Y vamos rápido a los avisos parroquiales. 20 de marzo. Hoy, 20 de marzo. Bueno, tenemos a las 19 horas encuentro virtual de papás de niños con síndrome de Down de 2 a 4 años en lo que es el grupo Caminando. Mañana 21 de marzo, encuentro presencial de jóvenes y adultos con síndrome Down mayores de 25 años en el grupo de pertenencia Eligiendo. Y mañana 21 de marzo, encuentro de padres de personas con síndrome Down mayores de 25. Este es virtual, todo es con inscripción previa. Y por último, el 26, encuentro virtual de familias que están transitando un embarazo de diagnóstico con síndrome Down. Como saben, tenemos un grupo que es para las panzas, para los que recién reciben la noticia que van a tener un hijo con síndrome Down, que es un momento bastante delicado. Tenemos un grupo especializado para recibir, acompañar, informar y contener. Así que, bueno, creo que estamos... Como último aviso, sí. El 21 que Ale contó, que se van a iluminar monumentos de la ciudad, como en otros monumentos del país, para visibilizar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Invitamos a quienes pasen por ahí, se saquen una foto y arroben a Asdra y la suban a las redes, así logramos un mayor alcance de esa visibilización. Y se puede poner el hashtag Hace Foco en las Personas. Excelente, muy bueno, eso me había olvidado. Buenísimo. Les cuento que esta vez estamos tratando de que se ilumine de verde todo el país. Nosotros somos miembros de la red argentina T21 y la idea es que todas las asociaciones están pidiendo que se ilumine el monumento a la bandera en Rosario, en Jujuy, en Salta. Ya tenemos un montón sí. En Jujuy, en Salta, en Santa Fe, en San Miguel de Tucumán, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba va a haber un stand también informando ese día y concientizando a la comunidad sobre el síndrome de Down, así que la movida se está haciendo cada vez más federal y más visible. Bueno, si les parece, vamos con nuestra invitada de lujo. Si le pasamos el micrófono, nosotros compartimos este. Bueno, te diría, antes de hacerte las preguntas que tenemos pensadas y armadas, que te presentes. Ok, es difícil, ¿vieron? Presentarse. Bueno, me presento. Soy Laura Weisman, soy psicóloga, soy profesora de danza y de teatro musical. Un poco seguramente la charla va a empezar por ahí, digo, cómo llegué a estas disciplinas, a unirlas en mi trabajo. Me formé en la UBA, en psicología. Una vez que terminé psicología no sabía bien qué quería hacer, a qué me quería dedicar, así que estuve haciendo como pruebas en diferentes lugares, ¿no? Primero pensé que era por el lado de la capacitación, que evidentemente el lado de la docencia es algo que me gusta, y pensé que iba por ahí, pero bueno, el mundo empresarial me di cuenta que no era para mí. Y en paralelo, yo trabajaba como voluntaria en un hogar de niños y niñas. Era una pasantía, pero bueno, esas pasantías y algo que uno hace medio ocasionalmente y decir, bueno, mientras tanto que tengo un poco de tiempo, me di cuenta que era como mi pasión. Y yo iba ahí y un poco primero como psicóloga, pero después me dijeron que estaba bueno que hiciera algún taller, ¿no? Como ya había muchos profesionales psicólogos acompañando a los niños, y qué podía ofrecer yo. En ese momento yo estudiaba danza y trabajaba mucho como bailarina, y dije, bueno, hagamos un taller de expresión corporal, ¿no? Mi primer taller aparte como docente. Y lo que me pasó en ese taller es que particularmente había 2 niñas con discapacidad, más allá de que se trataba también de una población muy vulnerable, donde
más allá de las 2 niñas con discapacidad, había niños que les costaba bastante, ¿no? Entender las consignas, estar en la propuesta, no ponerse disruptivos, que no apareciera la violencia en el medio de poner el cuerpo sobre todo. ¿no? Un desafío muy grande. Y ahí empecé la semillita un poco de que me gustaba esto de tener una idea, una propuesta y llegar y que no funcione y tener que adaptarla. Y hay algo de ese desafío que me empezó a funcionar como motor. Y a partir de ahí empecé a trabajar como maestra integradora en varias escuelas. Entonces, bueno, me moví de la capacitación o lo empresarial a pensar esto y siempre quedaba como latente de cómo iba a ser para unir mis 2 mundos, que incluso desde lo familiar, espero que mi familia no escuche, era como, bueno, ese es tu hobby, ¿no? No, El teatro, no, claro, el teatro y la danza es tu hobby. Y tu carrera universitaria es la psicología, y de hecho ahí ya empecé un posgrado, yo como muy en la línea, ¿no? Del posgrado, después venía la diplomatura y demás. Así que también me pasó que hace unos años, lo conté justo en una capacitación, que me quedo como docente trabajando en la UBA una vez que me recibo en una materia del final que era reinserción laboral. Y en reinserción laboral enseñábamos muchas veces cómo armar currículums. Y una vez era abierto a la comunidad, o sea que podía presentarse cualquier persona a ser asesorado por nosotros y ayudarlos a presentarse una entrevista y armar un currículum. Y se presenta una persona con discapacidad intelectual, un retraso madurativo, había estudiado psicología, pero él quería ser actor. Y se me presentó un dilema, o sea, podemos decir desde lo transferencial, ¿no? Se me presentó una cuestión que le dije, y en el momento, un espejo, claro. Y le dije, bueno, yo que vos armo 2 currículums, ¿no? Por separado. Entonces, si te sale algo que tenga que ver con teatro, presentás el del actoral, y si te sale algo en relación a psicología, presentás este. Y lo ayudé a prepararse las entrevistas para las 2 situaciones distintas. Como con los años, digo, ¿por qué no me lo cruzo en algún lado? Y le digo, mirá que los podés juntar, ¿no? Y podés armar algo en conjunto. Y un poco la vida me fue llevando a eso, a que algo que parecía muy separado, de a poco estuvo cada vez más unido. Digo, empezó con esta oportunidad en el hogar, después en un estudio en el que hoy sigo trabajando. También presenté una propuesta de taller que al principio mi idea no era que fuera para personas con discapacidad, sino que participaran personas con y sin discapacidad. Inclusivo. Hoy es un término, vieron que a veces se usa y a veces no, estamos con la terminología todo el tiempo modificándose. Es como para dar el contexto. Claro, sí. Y lo que me pasó es que no llegaron personas que no tuvieran discapacidad. Y era incluso un estudio donde no había personas con discapacidad. Pero bueno, también entender en el contexto en el que uno está, ¿no? Cuáles son los imaginarios que circulan y poder adaptarme a que, re lindas todas las ideas que tengo, pero tengo que habituarme en el momento sociohistórico en el que estoy. Y ahí estudié una diplomatura en discapacidad como categoría sociohistórica que me dio muchas herramientas para ubicarme en tiempo y espacio y también para pensar propuestas que sean acordes al contexto, ¿no? Y con los años fueron apareciendo otras cosas y me metí más en el mundo audiovisual y en productoras. Bueno, trabajé en Disney asesorando en guión y después haciendo el coaching y la selección de una actriz con discapacidad. Entendiendo que ya habían pasado algunos años y esto había empezado a aparecer, ¿no? Del tema de que podía haber una actriz con discapacidad trabajando en la televisión. En Disney, aparte. Sí. Pero como todos estos cambios llevan tiempo, ¿no? Entonces de repente surgió eso y de repente parecía que surgían un montón de cosas, pero vino la pandemia, entonces nada, todo quedó en la nada. En teatro lo mismo, ¿no? Empezamos a armar un montón de obras y se pusieron en cartel y empezaron a surgir muchas obras en relación a temáticas de discapacidad. Para mi gusto todavía poca inclusión de actores con discapacidad en los espacios Tal artísticos. cual, no sé si es mi sensación, pero muchas veces hay, ponerle la última serie que vimos de Flow, que estuvo buenísima, pero era sobre una persona con autismo. O sea, me parece que la Argentina. El de Un hombre en el bosque. El león en el bosque. El león en el bosque. Pero digo, me parece que en series comunes faltan familias como las nuestras, que tienen un integrante con síndrome de Down que
vi algunas series y algunas películas, pero me parece que falta un poco eso, ¿no? Para Que no mí sea el falta protagonista. falta la naturalización, sí. Eso, tal cual. Falta como, sí, falta que sea parte de la vida. A ver, en algunas series, como o en Disney o en Pixar, empezaron a incorporar chiquitito, ¿ves? Está como tenés a Toy Story y de repente Sí. tenés un personaje que se le ve que tiene un implante coclear, ¿no? Entonces de repente es una imagen, un microsegundo, pero los que estamos en el mundo de la discapacidad lo vemos y lo aplaudimos. Sí. Yo quiero un poquito más que eso, ¿no? Sí, Para sí. mí es un poco más que eso. Hay algunas otras series y pelis, yo suelo escribirme bastante las series y las pelis y demás, donde veo que aparece algo desde este lugar más naturalizado y que no tenga que ser necesariamente la temática de discapacidad. Bueno, de hecho la semana que viene empiezo a estudiar guión, porque no me puedo aburrir nunca yo. No sé cómo hace. Te cuento, tiene dos mellizas muy Tengo chiquitas. ¿Cuánto tienen las mellizas? Las Mellis tienen 4 años. Ah, bueno, ya no son tan chiquitas. Ya no yo son me tan chicas, acordaba. ya me dejan volver a estudiar. Pero son 2, que tuve mis bailes también con mis mellis. Pero bueno, ahora empiezo a estudiar guión. Si bien yo escribo, y escribo, sobre todo escribo más para teatro, no tengo obviamente tantas herramientas en lo que tiene que ver con guión audiovisual. Trabajé en varias oportunidades quizás haciendo correcciones, más desde la cuestión de la categoría en discapacidad. Pero dije, bueno, si no hay, me voy a poner a estudiar yo y lo voy a escribir yo. Así que veremos después quién quiere producir eso. Ya es otra problemática del futuro. Claro. Sí, pero yo creo que hoy en día se está, como decís vos, la tele, bueno, las plataformas están como también visibilizando más esta temática, ¿no? Sí. Y hay como un mercado, un nicho que también lo busca, aunque no tengas discapacidad, sino que hay alguien en la familia, algún amigo, o sea, hoy como todo está tan conversado, por suerte, todo está visible, son Sí. parte de la sociedad, necesitamos que también eso se vea en las obras, porque si no es como, bueno... Si no se ve, no existe. Claro, exactamente, y es lo más doloroso que nos pasa, ¿no? Esto que de Absolutamente. mañana, el 21 de marzo, esto de iluminar monumentos, volvemos a hacer lo mismo. O sea, ¿por qué es tan verde? ¿Qué pasa hoy? Que la sociedad también participe desde la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Absolutamente. Ujú. Sí, me parece que este cambio, como el cambio sociohistórico, y a mí me sirvió mucho estudiar esto, digo, cómo pasar de que sea un tema tabú, de estar aislados, encerrados, ¿no? Las personas con discapacidad Sí. en general, digo, particularmente ahora estamos hablando de síndrome de Down, pero cómo se hizo el viraje a que estén de a poco incluidos, en que empiece a ser temática, que al principio estas obras o estas series y demás eran vistas solo por familias que tuvieran algún integrante con discapacidad, y de a poco como esto fue de interés más general. Yo lo pienso en uno de los estudios en los que soy parte, que estoy como asesora también pedagógica ahí, y surge que cada vez que hay alguna, vamos a llamarle dificultad con algún alumno que no tiene necesariamente que ver que tenga discapacidad o no, sino que simplemente no se termina de ajustar a la propuesta, ¿no? O se vuelve algo disruptivo, o particularmente ven que no está teniendo determinados avances o socialmente no está funcionando. Y empezamos a pensar con los docentes porque faltan herramientas, Claro. ¿no? Como les faltan herramientas a los docentes para salirse del esquema, a veces de planificación de una clase, y buscarle la vuelta grupalmente a qué otra cosa se puede hacer. Yo noto mucho eso, que a veces es muy difícil salir de esa cajita, y noté mucho que hijos de amigos que no tienen discapacidad, en algunos colegios se lo sacaron de encima diciéndole que tenían déficit de atención. Digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, no sé, y hay como también una tendencia muy a medicar, digo, es muy difícil hacer un mundo diverso así, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que, a ver, por un lado está lo escolar, que a veces en todo lo que tiene que ver con lo artístico y dar clase y demás, lo terminamos tomando como una vara, porque es de última lo que está más desarrollado y lo que va primero. Entonces empezamos a ver, bueno, cuántas personas con discapacidad pueden estar incluidas en un grupo de tanta gente, cuántos profesionales necesitamos para los apoyos, qué apoyos pueden ser. Pero también tenemos que pensar que es distinta la situación de un aprendizaje, no sé, académico de contenidos a un espacio artístico. Justamente el espacio artístico lo que tiene es que está los lenguajes, primero, que son múltiples, ¿no? La danza, el canto, el teatro. Tenemos muchísimas formas de comunicarnos y expresarnos. Y por otro lado también que todos los códigos estos son múltiples y flexibles. No hay una norma. Vieron que el arte es como muy subjetivo. Total. Entonces, Sí.
en esto me parece que tiene un gran valor el participar de espacios artísticos, sobre todo a las personas con discapacidad, y a las que no las tienen también se los sugiero que lo hagan. Pero, Hoy hablábamos, con Maru, que es una profe de arte, pero de dibujo, pintura, y ella nos decía que que el arte en definitiva es una expresión y no hay un valor subjetivo, porque el arte que le gustaba, pero tu arte termina con la mirada del otro. Y es en esa retroalimentación, a veces el desafío y el miedo de poder enfrentarte a esto, ¿no? A la exposición, a que salgan dentro tuyo un montón de sensaciones, sentimientos y cuestiones que vas expresando, que el otro te lee a vos y que te vuelve de todo eso. Claro, creo que acá por también eso en es la difícil. danza y en el teatro Sí, hay lo mucho. lo que pasa es que yo lo pienso un poco, y la vida no es eso en sociedad, En la ¿no? sociedad, sí. Digo, la sociedad todo el tiempo es nuestro espejo. Y por eso estamos todo el tiempo tratando de decir, bueno, que se vea, porque si no nos vemos reflejados en ningún espejo, en ninguna obra, en ningún personaje de televisión, en ninguna princesa, en ningún superhéroe. Y a veces no nos ¿cómo? devuelve el espejo a nosotros eso tampoco. Sí. Somos el distinto y es ahí donde empezamos como a guardarnos y no podemos. Entonces, muchas veces el espacio del teatro, el poder como, no digo esconderte, ¿no? Pero transformarte en otra cosa, te ayuda a liberar un montón estas cosas también, Sí, ¿no? y encontrar también algo de lo propio. Justo el otro día la voy a citar, Luli Muiño, profe, es mi socia en 1000 versiones, ella se dedica a toda la parte más artística, yo la parte más de contenido y la coordinación general, y ella es la profe de ritmos de los sábados. Y el otro día estaban haciendo una coreografía y ella les decía que en el final era una pose libre de cada uno. Le decía, la pose libre es como una firma, es la firma personal. Entonces uno dice, ¿y cuál hago? La que vos quieras, ¿no? Qué difícil. Qué difícil. Pero es siempre la misma, digo, y ahí volvemos al código de la convención de que la firma, digo, en los bancos sobre todo, siempre tenemos que firmar igual, ¿no? Y acá es como, en la danza, no, si en cada coreografía vos querés hacer una firma distinta, haces una firma distinta, pero tiene que ser tuya, ¿no? Como algo realmente de la expresión y de la diversidad, ¿no? A través de la expresión de la libertad. y de la libertad de Es decir difícil, ¿no? que y a veces te bloquea eso, Claro. ¿no? Como decir, che, es más fácil que me la digas vos. Claro. Decime qué hago. Decime cuál es la pose y yo te hago la pose. Claro. Pero me parece que ese es el lugarcito donde en el arte todo el tiempo tenemos que tratar de buscarnos y enfrentarnos a esas inseguridades, a esos miedos, ¿no? A encontrar Y crear también Re. esa pose. esa pose que Esa- puede no existir. O puede haber tres poses muy parecidas y uno dice, como las firmas, ¿no? Son Claro. parecidas pero no son iguales. Entonces, ahora, yo me quedé pensando en lo que hablamos el otro día con Maru y lo que es el arte para todos, ¿no? Para todos nosotros, pero especialmente para muchas personas con discapacidad intelectual y que les cuesta mucho expresarse oralmente, que muchas veces los padres dicen no hablan, ¿no? Y digo cómo ella contaba a través del dibujo, de la pintura, todo lo que decían, y me parece que sobre todo en lo que tiene que ver con el teatro, con la expresión corporal y todo eso, es como un lenguaje divino para el que en esas le cuesta verbalizar algo, es como la posibilidad de mostrarse, ¿no? absolutamente. Sí, o sea, lo podría pensar de muchas formas. Primero que en las clases, algo como de, si uno quiere mi impronta al generar como es el formato, es siempre hay una ronda de inicio donde hablamos. Primero porque creo que no es posible empezar ninguna actividad si uno no se expresa primero, y es parte de conocerse en la grupalidad y que ese grupo después pueda hacer una producción artística. Es necesario que sepan con quién están trabajando y con quién están compartiendo. Por otro lado, también para que no hablen en la mitad de la clase, ¿no? Porque si no, después siempre tienen cosas para comentarse en el medio de la clase. Pero, digo, así empieza la clase. Y después está la parte de que cada uno encuentre cuál es su lenguaje en el que se siente más cómodo para expresar las cosas que pasan. Muchas veces nosotros a fin de año, en este momento tenemos 6 talleres, ya los nombraste algunos, pero voy a tratar de acordarme: teatro musical, comedia musical, porque fue variando con los años cómo se llama, pero no importa, tenemos 2 distintos en 2 lugares diferentes. Ritmos, que es una clase de danza, canto, 2 espacios y un espacio de teatro. Y a fin de año unimos todos los talleres y hacemos una muestra en común con una temática que desde la segunda mitad del año se trabaja en común. Y esa temática surge de los grupos, ¿no? Y todos los años a veces terminamos con un nivel de profundidad que muchos terminamos llorando, moqueando, ¿no?
porque tiene que ver con lo que atravesó ese grupo, está atravesando en ese momento. Si tiene que ver dificultades en relación a la socialización, hemos trabajado bullying, hemos trabajado dificultad de comunicación con padres, madres, sobre todo en el momento de la pandemia, en adolescencias, claro, el estar encerrado, trabajamos mucho en pandemia. Trabajamos situaciones del origen, de dónde venimos, de dónde vienen nuestras familias, ¿no? De lo que son nuestras raíces. Y todo esto surge del grupo, ¿no? Si impusiéramos algo sería como poco genuino o poco honesto. Y creo que el arte lo que tiene es eso. Si uno hace arte, muestra su honestidad, sea con el lenguaje que sea. Tal cual. Hablando de sugerencias, Jenny, tenemos un mensajito, puede ser en 1.5. Hola Lau, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hoy tomamos rico matecito de que a mí me cantó de la... No, aparte que a mí, por lo que me cantó, también me gustaría hacer algo con ustedes, como vos, Lau, o algo de Luli, Lucila, Munio. El que más me gusta el taller de ese de comedia para poder hacer para este sábado, para esta semana. Y el que más me gusta es la Hakuna Matata. La Hakuna Matata, y me gustaría aprender de Hakuna Matata, la que se llama el Silo Sin Fin. De verdad que a mí me gustaría trabajarlo con eso, con Luli, los sábados de Hakuna Matata. La verdad que hoy me enseñaste, Lau, de todo lo que decía Luli, la coreografía del taller de los sábados de comedia. La verdad que a mí me encantó un montón todo eso sobre el taller de ritmo, de comedia musical. La verdad que me enseñaste lindo amor, alegría y todo lo clase que hicimos comedia. Me encantó todo eso. Bueno, hermoso Martín, alumno hace muchos años, un fanático de ritmos. Bueno, Martín trae algo que ahí estaba diciéndome, siempre tenemos obviamente que nos tiran los temas, las comedias que quieren hacer, las películas, algunas son posibles y otras no se faltan efectos especiales de Hollywood o claro, una producción de Broadway, entonces bueno, hacemos lo que podemos. Pero Martín trajo algo que justo lo trabajamos la última clase, que es esto de querer ser profesor de comedia musical, que nos pasa con algunos alumnos, y este año empezamos a pensar el modelo de asistencias también durante las clases. Qué bueno eso, lo tengo en la nuca con eso. Lo dijimos en la clase pasada, porque también empezamos a hablar de qué piensan que es ser profe, ¿no? Como un poco de la responsabilidad, esto que hablábamos, la reinserción laboral, lo laboral y demás. Tener herramientas para saber qué es ser profe, o cuando uno arranca de profe, en general la mayoría arrancamos como asistentes de profes, ¿no? A veces es ocuparse de ver la asistencia de quienes vinieron a clase, de abrir la puerta de los alumnos que llegan tarde e interrumpen la mitad de la clase. Me encanta eso, te aviso. Fijarse si alguien se fue al baño, que vuelva y que no quede en el baño durante toda la clase, poner la música. Bueno, justo Martín es DJ, entonces esa parte la tiene como muy canchera. Pero toda otra parte que es de responsabilidad, llegar en un horario, que es el horario de la clase, no puedo llegar 10 minutos tarde si voy a ser asistente, tengo que llegar antes de que lleguen los alumnos, irme último para asegurarme que todos hayan ido. Entonces algo que vamos a implementar este año. Ordenar todo, dejar todo ordenado. Dejar el salón ordenado, absolutamente. Me parece que son algunas cuestiones de responsabilidad y entender que el rol docente no es solo hacer un acorio. Primero que hacer un acorio lleva un tiempo, hay que repetirla, hacer lo mismo, ¿no? Marcar, enviar en el grupo, que se acuerden de la clase, pero digo, estas cuestiones que hacen al rol docente, y me parece que está bueno para los que tienen interés que empiecen como a probar a ese desafío. Que es eso sostenido en el tiempo, porque también es como lo divertido, lo hago hoy, una vez, te lo hago el que viene, ya el tercer clase, no, ya está, me bajé, y en realidad esto es un compromiso que hay que sostener en el tiempo, y eso qué desafío, ¿no? Que es también. Pero lo hacen, yo en otro aspecto, por ejemplo, de asistente deportivo, ahora no está yendo porque va a trabajar, pero también dicen, mis alumnos me decían, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Viste? Claro, porque como que le designan ciertos alumnos donde ella tiene que demostrar y mostrar, claro, hacer toda la cosa del calentamiento y todo lo demás, ponele.
Decía, ¿qué va a pasar con mis alumnos? Bueno, ahora? está Me buenísimo decía. que tenga esa responsabilidad, ¿no? Claro, Como pero- tomar el compromiso. A mí me parece que Mayra probó, le gustó, lo pudo sostener, porque muchos, como vos decís, o sea, Martu, qué sé yo, el año pasado hizo un curso de masajista y tenía un montón para estudiar, qué sé yo, y dijo, esto no es para mí, a la tercera, cuarta clase salió Claro. rajando. A veces volvía de la psicóloga y me decía, yo voy a ser psicólogo. Le digo, pero Martu, ¿a vos te cuesta leer, estudiar tal cosa? ¿A vos te parece que podrías estudiar todo lo que es una carrera de 5, 8 años? Entonces, también me parece que esto de poner en práctica es sacar un poco la fantasía y decir, bueno, ponete a laburar, vamos a empezar a hacer esto y ver si te gusta y si es por ahí, ¿no? Claro, y a ver eso, como qué posibilidades reales tiene cada uno de poder llevar a la práctica ese trabajo u otro. Creo que faltan oportunidades de esto, volviendo a lo de lo que pasa en el mundo artístico, faltan oportunidades para ser asistente de iluminación, para estar en cabina, para, digo, pensando en particularmente esto que trajo Martín, que de hecho en la última fiesta que hicimos el año pasado, o hace 2 fiestas ya, que es nuestro DJ, y lo contratamos para que sea el DJ de la fiesta, como faltan este tipo de oportunidades donde sí hay posibilidades de hacer determinados trabajos, y donde me parece que puede estar la diferencia de que puedan hacer trabajos que tengan que ver desde su pasión y desde su identidad, que no sean trabajos mecánicos. Hay un autor que se llama Esteban Levin, que suelo leer, que dice se puede discapacitar a la discapacidad. Sí, totalmente. Y creo que hay muchos trabajos que discapacitan a la discapacidad, ¿no? Y durante años, o sea, digamos, antes cuando estaban totalmente excluidos del trabajo y empezó todo el tema de los talleres protegidos, y era una gloria para ese momento, Sí. porque no había nada, se asociaba a la persona con discapacidad intelectual a hacer bolsitas de basura, porque es lo único que podían hacer, a trabajar en una panadería, bueno. Un trabajo repetitivo, Mecánico, sí. mecánico, que no le daban la oportunidad de la creación, porque era como que no iban a poder, o sea, desde el imaginario del que ofrecía y del desconocimiento del que ofrece también, ¿no? Porque no es que juzgarlo, todos éramos y somos ignorantes en un montón de cosas y vamos como descubriéndonos y permitiéndonos a descubrir juntos este camino. Entonces está buenísimo esto que vos decís. Sí. Esto, y por otro lado también entender que estamos hablando de todas personas diferentes y dejar de tratar de, yo entiendo como esto no es nunca señalar con nadie con el dedo, porque todos venimos del mismo lugar y estamos evolucionando todos juntos, y algunos por separado y en otros tiempos, pero sí empezar a evolucionar con esto de no tener que poner categorías para todo. Me acordaba de la situación de, estuvimos hace 2 años en el Cultural San Martín haciendo una obra que escribimos junto con Lucila, Las Maravillosas Diferencias, con música de Carlos Gianni y letras de Paula Shapiro, que hicimos 2 temporadas. La primera temporada fue en 2019, llegó la pandemia y se arruinó la segunda temporada, pero suerte teníamos unos videos hermosos para circular, y volvimos a hacer, posterior a mis mellis y al tiempo que me dieron para dedicarme, para estar puérpera un tiempo, volvimos hace 12 años y estuvimos en el Cultural San Martín. Y ahí uno de los técnicos estaba asombradísimo con las posibilidades. Había en el elenco éramos 3 actores que veníamos trabajando juntos en otras obras, e incluimos a 3 actores con discapacidad, alumnos nuestros. Una de ellas había trabajado también conmigo en Disney, así que bueno, ya tenía como mucha experiencia en lo que tenía que ver con estudio de guión, lo teníamos que filmar, entonces bueno, también cómo pararse frente a cámara y demás. Y uno de los sonidistas me dice, la ve a ella de la cantidad de letra que tenía, ella era la protagonista de la obra, entonces tenía muchísimo texto. Me dice, ¿todos los Downs son así? Mi cara. Me lo quiso decir desde un lugar súper Sí. positivo. Con buena onda, como Con diciendo, buena- wow, pibe claro, re buena mirá lo que onda. acabo No de vamos a decir descubrir. su nombre, tampoco me lo acuerdo igual. Pero me lo dijo, me lo quiso decir con muchísima buena onda, de no estaba pudiendo creer lo que habíamos logrado en escena. Estaba Y que eso, deconstruyendo también deconstru- una imagen que él absolutamente. tenía, claro. Pero ¿cómo? Y le dije, mira, todos no sé, le dije. Todos, ni idea. Ahora, ella puede, ¿no? Entonces, también esto, digo, dentro de la categoría de discapacidad, pensar en que un diagnóstico hace que todas las personas sean iguales y tengan las mismas posibilidades y las mismas dificultades. Es un problemón. Tal cual, Y y no te, es así. te digo una cosa, nosotros, tanto Estela como yo, padres de una persona con discapacidad intelectual, alumno tuyo, no podemos creer lo que memorizan algunos de tus alumnos, porque decíamos, Para las wow, nuestras. tremendo, no, tremendo. Y como vos decís, ahí está la diversidad, porque Martín, que hace comedia
musical con ustedes, intentó hacer teatro, pero bueno, le costaba mucho estudiar una letra larga y todo eso. Entonces digo, ¿no? Las diferencias están. Las diferencias están y por eso me parece que está bueno, al menos lo que nosotros tratamos de mostrar, de generar en las muestras, es que cada uno pueda expresarse desde el código que eligió, que por un lado que le guste y por otro lado que tiene posibilidades para hacerlo. Digo, porque si a uno le gusta el teatro y el guión, pero no puede estudiar muchísimo guión, bueno, dirá menos líneas, pero se expresará desde ese modo. Si a uno no realmente le resulta muy dificultoso y eso hace que no le permita disfrutar y expresarse, bueno, vamos por el código del cuerpo, ¿no? O vamos por el código de la voz, que también funciona por otro carril de otro modo. O la música también, ¿viste? Porque ellos la música como que los transforman también. Bueno, hay mucha timidez, mucha introversión, que desde lo musical es impresionante ver en las muestras las diferencias, que a veces padres dicen, pero no habla nunca en público. Y decís, y cantó un tema sola frente a toda esta gente, porque es otra cosa y porque realmente el teatro, el grupo, el escenario, las luces, pero teje un montón. Digo, al que no participa... Y motiva, pero que esté todo el público ahí motiva un montón. Pero realmente es un lugar donde, digo, si uno lo labura bien, es de muchísima seguridad, no de exposición, como se cree. Bien, antes de ir a un corte muy, muy chiquitito, contanos un poquito dónde funciona el taller, bueno, dónde son las diferentes actividades, cómo se comunican con vos, no sé si querés dar las redes o algún teléfono. Dale. Los talleres, o sea, funcionamos como talleres rodantes para estar en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. El taller de comedia musical funciona los días viernes en el estudio Danzas de Paula Shapiro. Todos los talleres igual se pueden comunicar conmigo al @milversiones en Instagram o milversionesclases @gmail.com si nos quieren mandar un mail. Bueno, ese por un lado es el de Paula Shapiro, que es el de comedia, que es el que veníamos hablando, nos conocíamos también de hace 12 años de ese taller, porque tiene ya 13 años, ese es el año número 13. Después tenemos teatro musical en Espacio Humana, en Chacarita, que es un espacio que nos incorporamos este año, de dos amigas que la verdad es que estamos muy alineadas en la forma de pensar la discapacidad, así que estuvo bueno sumarnos y también colaborarnos en diferentes actividades. ¿Ese cuándo es? Ese es los miércoles, ese es el único que en este momento estoy dando yo, el resto los coordino, doy clases especiales, pero este año me dio el gustito y dije vuelvo a dar clase semanal, así que estoy dando los miércoles de 7:30 a 8:30 en Espacio Humana en Chacarita. Los lunes en Cañitas, en la escuela de Andy Sey, hay canto con Feli Canavesio y teatro con Feli Canavesio y Agustín Rolón, que eso es en dupla. En comedia también son dupla, Eugenia Saborido y Tami Urman. Y Feli tiene aparte otro taller de canto que es en Belgrano los viernes al mediodía, porque tuvimos algún pedido ahí de algunas alumnas que van a turno noche a la escuela, así que bueno, nos adaptamos a veces esos pedidos en la medida en que armen una grupalidad para poder dar un taller para ellas. Taller de canto y el taller de Luli, que ya estuvo ahí muy fogoneado por Martín, de Luli Muiño los sábados en Cañitas también en la escuela Andy Sey, los sábados de 11 a 12. Para los que en la semana tienen muchas actividades, el sábado pueden ir a divertirse. Buenísimo, bueno, entonces hacemos un corte muy, muy chiquitito, en menos de un minuto estamos al aire de nuevo. Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buena es Juanjo. Cariló es un lugar ideal para el descanso en cualquier época del año. Costa Cariló es tu mejor opción. www.costacariló.com. Contamos con apartamentos totalmente equipados, pileta cubierta climatizada, estacionamiento, sala de juegos para los más chicos y spa para los más grandes. Todo lo que necesitas está aquí. Costa Cariló posee una ubicación inmejorable sobre la playa y con salida directa al mar. Reserva ahora al 011-5272-0354 o ingresa a www.costacariló.com y reserva online con el mejor precio asegurado.
1, 3, 2, 0, 5, 8, 0. Muy bien, 11 6205 8800, repetimos 11 6205 8800, pueden dejar su mensaje de voz o de audio o escrito, que estoy buscando uno que me mandaron, una que conozco, bueno. Dice, un beso enorme a todos y uno muy especial a Laurita, agradecido siempre a ella por poner tanto amor y profesionalismo en todo lo que hace. Los talleres son de excelencia y Martín es de los espacios que más disfruta desde hace ya muchos años. Gracias por esa entrega tan incondicional. Saludos, Estela, mamá de Martín. Gracias. Bueno, seguimos. A ver si nos contás. ¿Encontraste algún desafío al tratar de unir la psicología con las artes? Vamos a ponerlo en general porque son bastante diversas todas las que haces. O sea, se logra. Sí. En realidad, bueno, sí fue un desafío al principio, en realidad, encontrar un poco si el taller si los talleres que íbamos a hacer iban a ser terapéuticos, propiamente dicho. Porque después un poco lo termina siendo, pero digo, si iba a ser un taller terapéutico, como podría ser más de la línea de danza-terapia, musicoterapia y demás, o si iba a ser un taller artístico más del orden de lo recreativo, podríamos pensar. No sé si lo definí, vieron que hay cosas que uno se pregunta y no es que las define en un momento, sino que las fui pensando. Me parece que arrancó teniendo más la impronta de lo terapéutico. Pesaba más la psicóloga. Pesaba más la psicóloga, y porque a la otra pobre no le daba mucho lugar yo, ¿viste? Quería defraudar a la familia, familia. No, y había algo también de ser más chica y de presentarme a las familias y que vieron que, digo, en la Como que sociedad te en la que avalaba. en la sociedad en la que vivimos, digo, pones el diploma atrás y ya está, ¿no? Y más yo en general tengo cara muy de niña y siempre tuve mucha cara de niña, entonces había algo de eso que evidentemente el título, la matrícula, el posgrado y demás me daba más seguridad. Y me parece que desde ahí es que empecé a darme los permisos de que apareciera más la bailarina y la actriz, que es la que disfruta y lo da todo en una clase, ¿no? Entonces me parece que cuando le empecé a dar más lugar a eso, las clases se volvieron más artísticas y sobre todo, si bien obviamente que la psicología lo atraviesa y mis conocimientos y los conocimientos de los profes, porque también empecé a tomar profes que tuvieran su parte en salud mental o su parte en docencia, pero que tuvieran un plus y que no fuera solo un profe que estuviera formado en lo artístico. Entonces, bueno, hay una de las chicas que es terapista ocupacional, musicoterapeuta, psicopedagoga, psicólogo, ¿no? Docente inicial. Bueno, empecé como a encontrar que también en esta como interdisciplinario que se generaba entre nosotros aparecían muchísimos más recursos, pero que las actividades eran pura y exclusivamente artísticas y que nosotros queríamos un espacio donde se les dieran herramientas desde lo artístico. Por eso hice tanto foco con esto de después la posibilidad de incluir en proyectos laborales artísticos. Yo no quería que fuera un espacio de libre expresión, que existen un montón y son válidos y hay familias o alumnos que pueden buscarlo. Sí, a quien le funciona, ¿no? Que como funciona, todo, claro. sí. Sí. Como que yo para eso ya tengo mi consultorio, Sí, pensaba. claro. ¿No? Para el libre expresión y asociación libre está en mi consultorio y están invitados a los que quieran participar. Claro. Pero que yo quería que en los espacios pasara otra cosa, más parecido a lo que eran mis clases que yo disfrutaba mucho, ¿no? Y mis docentes, que me parecía que me llevaba aprendizajes de la disciplina propiamente dicho y aprendizajes para la vida. Claro. Pero un poco ese camino fue el encontrar hasta dónde la psicología y hasta dónde la disciplina artística. Y hablando de tu consultorio, y esta no está en ninguna de las preguntas que Ay, no la preparó tenía Marce, esta. siempre le hago lo mismo. Marce se mata haciendo las preguntas y yo después me descuelgo con cualquier cosa vamos. que sale de la charla. Pero digo, vos atendés en tu consultorio, ¿qué atendés? Familias, personas con síndrome de Down, todo tipo de personas, chicos, jóvenes, adultos. ¿Querés contarnos un poco Sí. eso? Hoy estoy en la diversidad, total. Tengo personas con discapacidad, atiendo a algunos niños, cada vez menos. Tengo muchos adolescentes en este momento y adultos jóvenes, sería como la población que más atiendo con o sin discapacidad. Me fui moviendo, en realidad yo empecé
trabajando solo discapacidad en un centro en el que trabajé hasta el 2020, que estoy súper agradecida porque aprendí un montón. Y era un centro que si bien trabaja solo con discapacidad, empezó como un centro fonoaudiológico, entonces trabaja mucho con trastornos de lenguaje. Que bueno, trastornos de lenguaje después derivaban a veces en autismo o en TGD o en algunas otras cuestiones, o incluso, síndrome de Down, porque puntualmente se empezó por lenguaje y después terminó en psicología. Ahí estuve 5 años y para mí fue muy escuela y aprendí mucho. Pero bueno, también toda la situación económica de las obras sociales y los pagos, y podríamos entrar y no terminar nunca. Se me hacía difícil cuando tuve 3 hijos sostener el cobrar cada 3 meses, ¿no? Sí, con la inflación. No sé. Con inflación y demás. Está pasando en discapacidades. Es tremendo. Entonces, si bien sigo teniendo algunos pacientes, porque es una temática que a mí me apasiona y que me gusta trabajar, en un momento sentí que no me era posible que todo mi consultorio tenía que comer, sí, y mis hijos también. Así que bueno, ahí es que empecé a abrirme también a atender, pero a atender personas que no tuvieran discapacidad, pero bueno, siempre poniendo el foco en los talleres, que en los talleres sí me gustaba como dedicarme full a esta temática, o incluso también en lo que escribo, que tienen los artículos que escribo, o en las clases que doy para escuelas, para empresas, y los guiones, siempre la temática tiene que ver con discapacidad, porque es lo que a mí me atraviesa y lo que a mí me interesa, ¿no? Discapacidad, diversidad, como una generalidad también. Y que a veces, como decíamos, no tiene que estar necesariamente trabajado así como en profundidad, pero sí que de alguna forma parezca naturalizado. Y a partir de esta metodología que aplicás en las clases, las diversas clases, ¿notás avances o cambios en las personas? Un montón. ¿No? Un montón. Sí. Desde lo social para mí es impresionante. Me parece impresionante porque si bien hay muchos grupos de muchas cosas, hablo de lo que yo veo en mis grupos, pero debe pasar en muchos espacios artísticos, cuando uno conecta con un grupo desde un interés que es tan común, pero desde algo que a uno lo mueve, ¿no? Y lo moviliza, les decís, muestra a mis alumnos, ¿no? Les decís el nombre del teatro y es como... Claro. Fuegos artificiales. Sí. Entonces, ya desde ahí, la grupalidad se arma muy fácil. Claro. Entonces, a veces me encuentro con familias que vienen a una primera entrevista y me plantean que, bueno, pero no sé si va a poder, porque, bueno, socialmente tiene grandes dificultades. Y la verdad es que si hay ese motor común, es muy fácil. Y también que los alumnos, entre sí van viendo qué posibilidades tiene cada uno y cuánto me acerco y cuánto me pongo encima y cuánta distancia. Y a veces, obviamente, los profes tenemos que intervenir y funcionar, ¿viste? Como mediadores, como andamiaje, como... apoyos. En las clases, en los grupos de WhatsApp, que son otro tema, otro gran tema. Pero me parece que terminan siendo todos aprendizajes desde lo que es lo social, que todo lo artístico ayuda un montón. Que es una pata importantísima, porque muchas veces en las terapias que llevamos a nuestros hijos es el escritorio en el 1 a 1. Y esa pata social te va sentís que te va faltando y que entonces capaz que abrís esta puerta y decís, uy, el arte sana. Absolutamente. Bueno, en este lugar donde trabajé, que se llama Abocado, ya que le hacemos un poco de promoción, ahí yo trabajaba en consultorio individual, pero también trabajaba en los talleres de habilidades sociales, ¿no? Que después fueron mutando los nombres también, como todas las terminologías, pero básicamente eran grupos de 4, 5, 6. De hecho, hay alumnos que... terminaron siendo alumnos porque en esos talleres surgía la pasión por lo artístico y después venían también a las clases. A buscarlo. Pero empezar a ver que en el consultorio, en el 1 a 1, es difícil. En algún momento, ¿viste? Hay cosas que uno no puede trabajar si no es con otros pares. Así que esos espacios reducidos también para mí fueron como súper enriquecedores. Y entonces las disciplinas funcionan como herramientas terapéuticas. Yo creo que sí. Apuesto a que sí. Apuesto a que sí. Aunque no es el foco, Claro, no es el principal objetivo, pero creo que sí, terminan siendo grandes herramientas. Salud. Salud. Luqui quiere intervenir. Claro. Luqui, ¿vos querías contar algo? ¿Nos querés contar algo del espacio donde vos haces teatro? ¿Querés decir algo? Yo... y sí. ¿Te gusta hacer teatro a vos? Y sí, yo debo hacer teatro. ¿Te gusta el teatro? Sí. Bien, buenísimo. Yo te vi y sos un genio. La verdad que me encantó verte en la última muestra.
Sol, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo manejas las inseguridades o bloqueos emocionales de los estudiantes, de tus alumnos a través del arte? En realidad depende en qué situación pienso y se me ocurren muchas situaciones donde ocurre. Puede ocurrir en una clase, en un alumno nuevo, donde a veces es poner menos palabra y poner más cuerpo, ¿no? Y quizás es acompañar, tenía una alumna que le costaba mucho entrar a la clase y quedaba rígida, ¿no? Completamente rígida, y a veces si uno ponía demasiada palabra, lo único que generaba era más ansiedad, entonces simplemente era como mover sus brazos, que era lo que ella habilitaba a moverse, en conjunto con primero conmigo, después con sus compañeros, y de esa forma empezar a incluirla. Otras cosas suceden, por ejemplo, con el momento de la muestra, que me ha pasado, momento de que tiene que salir al escenario y no sale. Y vos decís, ¿dónde está? Y venía saliendo. Y ahí no hay mucho recurso artístico, ahí está la palabra. Pero me parece que ahí está el vínculo, por ejemplo, ¿no? Ahí está el conocerse de todo el año, el conocer los lugares de miedos, de inseguridades, saber con quién hablar, contar con la familia. Tengo un caso de hace 2 años y fue, ¿a quién necesitas en este momento acá? A mi mamá. Bueno, venga tu mamá, y si tu mamá tiene que salir a actuar con vos, saldrá a actuar con vos, ¿no? O a veces nos pasa con que algunos alumnos solo quieren participar si bailan con la docente, ¿no? Y para mí todo eso es válido, mientras que ese alumno esté ahí mostrando lo que logró durante el año y lo disfrute, después a veces no es tan fácil que las familias puedan ver eso desde ese lugar y lo acepten. Y me parece que esas son las cuestiones a conversar, ¿no? El otro día lo planteaba en una capacitación que decía, una vez que tuvo una situación con una mamá que se ofendió porque una profe entró de la mano con su hija, y la verdad es que yo dije, yo debería haberme anticipado y hablar con esta mamá que en las clases, en los lugares nuevos, siempre le pasa que queda como rígida. Entonces, que yo entiendo que ella crea que puede entrar, pero que en un teatro en ese momento era el Astral, lleno de gente, no era posible, no era posible, y que no tenía que ver con la autonomía de su hija, sino con esa situación puntual y el querer ayudarla para que pueda disfrutar. Sí, nosotros como padres que vemos las muestras, yo me quedo asombrada, o sea, yo conozco a mi hijo en el contexto que uno lo conoce, lo ve, ¿no? Lo tímido, lo reacio, y de repente sube en el escenario y se transforma, ¿no? Y decís, todo este trabajo que hubo durante todo este año atrás para lograr que esta personita haga este personaje que es maravilloso, sinceramente. No me entra, y como decís, que no necesariamente que tenga que recitar un Shakespeare, ¿no? O sea, que se anime a estar ahí, porque yo me pongo en el contexto, me pongo en el lugar y digo, y abrime el telón y decí, salí y hacé lo tuyo. No sé si voy a poder. No sé. Chicas, se nos está yendo el programa, nos queda 1 minuto y se lo regalamos a Lau para que cierre con lo que ella quiera contarnos. Bueno, gracias por la invitación, fue un placer. Quería cerrar un poco con algo que estuvimos hablando, que tiene que ver con la importancia de los espacios artísticos, sobre todo para romper barreras, ¿no? Para visibilizar, para que podamos generar espacios donde las personas con discapacidad puedan realmente disfrutar, puedan mostrar su singularidad, su identidad a través de esos espacios, y ojalá que puedan abrirse nuevas puertas también desde lo laboral en los espacios artísticos, donde no podamos mirar una serie, podamos mirar teatro, podamos mirar una peli y podamos ver que están representadas las personas con discapacidad de una forma más natural, ¿no? Naturalizando, visibilizando, pero sobre todo naturalizando, y que no necesariamente tenga que ser el tema, porque me parece que ahí se acotan mucho las opciones, sino que realmente empieza a ser un tema natural de la vida cotidiana, parte de nuestra sociedad y la vida. Hermoso mensaje, hasta acá llegamos, nos echa Jenny. Bueno, gracias por todo. No, porque ya me apura, ya me dice, mirá que -5 tenemos que largar. Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos el jueves que viene en esto que es... En voz alta.